Hola, hola. Hola, Hola. ¿cómo estás? Hola, doctora Mel, ¿cómo estás? Hola, Qué ¿qué lindo, tal? Bien, gracias. Muy hermoso contenta charlar de estar con contigo. ustedes en esta ocasión. Ay, Un gusto, porque estoy que reviento de alegría mi corazón por poder coincidir con ustedes. Estas oportunidades no se dan mucho, así que saludos y abrazo a la distancia. Las quiero mucho. Te queremos, Guadalupe, te queremos un montón, la verdad. Y nosotros vamos a seguir haciendo esto que estábamos haciendo de callar no es opción. Hemos tomado un poco de respiro porque estamos a full con un montón de tareas, a full, y a veces uno necesita tomar respiros, pero no, seguimos trabajando en esto, ¿no? Por la verdad y la justicia. Y bueno, hoy es un día más, ¿no? De alzar la voz y de seguir alzando la voz y aclarando estos temas, y por eso también queríamos que estuvieses, Mel, aquí, porque creo que es necesario tener un especialista también que nos ayude, ¿no? A explicar estos temas o por qué se dan estas cosas. Y bueno, y Guadalupe quiere contar algunas cosas con las que tiene mucho, o sea, mucha necesidad, pero yo la entiendo, porque eso viene desde la impotencia, ¿no? De que uno se va guardando cosas y que a veces no quedan claras y va viendo que las versiones y que dicen cosas y después empiezas a escuchar la historia de una, la otra. Esta última semana han sido así, ¿no? Empezar a nosotras a aclarar cómo entramos y después te das cuenta que coincide la historia de todas siempre en un mismo punto, ¿no? Sí. Entonces es súper importante tocarlo a esto y aclararlo porque es realmente un procedimiento en este grupo coercitivo que se dio siempre de la misma manera y es importante que quede claro cómo funcionaba y que acá Guadalupe nos va a pasar también un poquito o nos va a hablar de su propia experiencia, de cómo ella entra, de cómo llega y cómo fue todo ese procedimiento. Así que te doy la voz a vos, Guadalupe. Ay, muchas gracias. Sí, en estos días han pasado muchas cosas que a mí me tienen bastante indignada, y las cosas que no terminan, y esto es como si fuera una pesadilla de un cuento de nunca acabar, porque eh, vienen a mi memoria muchas cosas, y yo estoy como muy indignada, choqueada, o no sé cómo le puedan decir, de que hay gente que no, ni siquiera estuvo ahí, no lo vivió, y especulan sobre muchas situaciones, pero no hay como quien lo vivió y cómo lo vivió. Y aparte de eso, Lili, es cómo este proceso a mí me ha ayudado mucho a informarme, a saber del tema, a abrir los ojos, a darme cuenta de una realidad que antes no tenía. Y eso me encanta, porque eso me da mucha paz, me da mucha tranquilidad en mi corazón. Y yo creo que aquí hay que invitar a todas las personas, tanto las que estuvimos, los que están en este proceso, las personas que siguen todo este caso, a que nos informemos, a que verifiquemos la información, a que realmente sepamos desde qué perspectiva y desde qué entorno se desarrollaban las cosas. Y bueno, en esta ocasión yo sí les quiero contar algo de cómo a mí me sucedió cuando llegué, y que son las cartas. Ahora sí que mentadas cartas que entre comillas tienen como prueba, porque en este grupo coercitivo, pues es muy fácil decir, no, pues estaba enamorada, no, pues estaba, no sé, que ella quería, ¿no? O sea, aquí no era amor, aquí No, no era una situación de tanto como enamoramiento, ¿no? Yo sí puedo decir que estaba muy endiosada, porque pues sí, admiraba muchísimo a la cantante, y el hecho de que tuviera la oportunidad de convivir con ella, de tener la oportunidad de trabajar con ella, como así me lo planteó, pues para mí en ese momento de vulnerabilidad, porque hay que decirlo, vulnerabilidad, pues obviamente estaba
expuesta, estaba, ahora sí que lo que les quiero decir es que yo en ese momento no tenía mi posibilidad de decir no, o sea, yo lamento mucho y mucho tiempo me dolió muchísimo darme cuenta de que en ese momento no pude decir no. Y yo creo que a muchos jóvenes y a muchos niños no tienen esa posibilidad de poder decir no porque no tienen la asertividad, porque tienen una vulnerabilidad por la edad y su cerebro no ha madurado porque el cerebro tarda en madurar y por eso muchos niños y niñas están expuestos en la sociedad porque no tienen esa posibilidad de decir no y no tienen esa madurez y tienen también como sociedad mucha ignorancia. Entonces, vengo a hablar precisamente de cómo me pasó a mí dentro de este grupo coercitivo esa manipulación, esa vulneración, esa coerción, de cómo sucede el que yo escriba una carta dentro de ese grupo coercitivo. Y pues estoy aquí abriendo mi corazón, abriendo las pruebas, las evidencias de cómo sucedieron las cosas, para que no sigamos en la ignorancia y hablando nada más por este fanatismo, endiosamiento que tenemos, o bueno, que tienen algunas personas. Así es. Sí, es muy interesante el tema de las cartas porque es lo que siempre usan de recurso estas personas para decir que son las pruebas que tienen en contra de las víctimas. Y es terrible porque al final de cuentas esas cartas son evidencias de los delitos que cometieron, ¿no? Pero ellos lo muestran así orgullosos. Entonces, cuando tú empiezas a entender de estos temas y empiezas a entender por qué te pasó, lo que pasa es que esto es muy interesante que lo expliques tú, Mel, porque tú eres especialista en esto. A nosotras, siempre que hemos hablado con Guadalupe y con las otras chicas, obviamente hay una parte como víctima que siempre tienes esa culpa que te implementan, porque tú siempre te cuestionas por qué no pude decir no, por qué, pero está esto de la manipulación, cómo te van llevando, cómo te van llevando hasta lograr hacer algo que, bueno, que es parte ¿no? del grooming, hacer algo que tú no quieres hacer, ¿no? O sea, pero lo terminas haciendo por complacer a la otra persona, que es la que te está llevando a eso, ¿no? Entonces, es súper interesante explicarlo porque todavía hay dudas, todavía hay gente que no le queda claro y creo que este espacio es para eso, para aclarar. También hay mucha gente que está aprendiendo, así como nosotras en el camino hemos aprendido a través de la terapia, ¿no? Y a entender estos temas. Esto antes se le nombraba clan, ¿no? Y ni siquiera nosotros entendíamos que era un clan, pero es un nombre muy conveniente para ellos, ¿no? Porque lo ven así como una familia que se movía de un lado para el otro, pero en realidad esto no es un clan. Y ahora cuando uno lo entiende con el tiempo, que prefiero dejártelo en tus manos, pero después de hablar con especialistas, con especialistas no solamente en psicología, en psicopatía, pero sino también en sectas, hay muchos puntos en común con ese procedimiento, ¿no? Que se hace en la secta. De hecho, yo he visto muchos documentales actualmente y es impresionante. Estoy viendo a las chicas, ¿me entendés? El estado en el que estábamos al salir de ahí y en el que todavía están estos cuestionamientos, cómo podías defender, cómo podías todavía no pedir ayuda o no decir la verdad. Y bueno, por eso es tan importante hablarlo con personas que están que lo tienen muy claro, ¿no? A esto y que pueden explicarlo desde la ciencia, ¿no? Es muy importante. Sí, del funcionamiento mental, desde lo más primitivo que constituye a un ser humano normal, hasta lo que sucede en un funcionamiento mental que está alterado por la manipulación de terceros, ¿no? Entonces, en el funcionamiento mental de un ser humano, la culpa es una característica natural que tiene que ver con una serie de factores, entre ellos la responsabilidad cuando ya eres mayor, y cuando eres pequeño sí tiene que ver un poco como con una pequeña forma de omnipotencia. Por eso los niños, cuando, por ejemplo, no sé, los niños ven que sus padres se pelean por alguna razón, el niño siente que la culpa la tiene él.
y que él lo puede arreglar, ¿no? Eso es como una especie de omnipotencia incipiente que nace del amor, del deseo de que todo pudiera estar bien y de creer el niño. Yo lo puedo componer, ¿no? Mira, yo hablo con papá, yo hablo con mamá, yo lo arreglo, ¿no? Y si no funciona, entonces viene este sentimiento de culpa que te digo que es natural. Ahora, si se vive dentro de un entorno donde el yo de la persona es poco a poco desprovisto, que es lo que hacen los manipuladores, que le van quitando características como identidad, como dignidad, como seguridad, pues obviamente ese núcleo culpígeno que ya podría existir dentro de la persona se va a incrementar, se va a potenciar y además se refuerza. En el caso, por ejemplo, del grupo en el que lamentablemente ustedes estuvieron sometidas, de acuerdo a todo el material que se ha revisado a lo largo de estos años, era una de las fórmulas también, estar reforzando continuamente la culpa. Él está muy triste, está llorando porque le pasó un día una cosa y ahora le está pasando contigo. Mira cuánta gente nos está atacando, tenemos enemigos, debemos de... Entonces se refuerza constantemente ese sentimiento de culpa y que cuando es sistemáticamente alimentado no es de un día para otro que se te va a quitar, que alguien te diga, mira, no, tú no tuviste culpa, todo bien, fuiste una víctima, vámonos ya. Pues no, son cosas que se quedan, se enquistan dentro de la mente. Así es. Así es. Bueno, buenísimo que va a ir así esto, ¿no? Aclarando punto por punto. Así que ahora vamos a ir al tema que tú quieres aclarar, Guadalupe, o tocar. Sí, claro. Es muy importante. Es muy importante. Claro, mira, pues así como lo comenta, obviamente te quitan de su entorno, pues yo en aquella época, y es algo que quiero que quede claro, o sea, nos estaban alejando de nuestras familias, de nuestros amigos, de la escuela. A mí me tocó estar, bueno, estaba ya en la universidad y me salí de la universidad, o sea, ni siquiera me importó seguir estudiando con tal de poder estar en este proyecto, porque pues nos ofrecen en este caso ir a entrar en esta escuela en donde vamos a tener la oportunidad de capacitarnos, de tener clases de baile, de actuación, de canto. O sea, para mí era una oportunidad impresionante y aparte estar trabajando al lado de una de las figuras más importantes del país. Y en ese entonces se iba a producir una telenovela, pues de verdad que yo no cabía de la emoción y de la oportunidad, y aparte porque yo tenía también esa manera de cómo yo poder apoyar a mi familia, ¿no? Porque pues esa era otra de mis vulnerabilidades. Entonces, al alejarte de ese entorno social, como lo comentan, o lo comenta la Mel, es como si ya no tuvieras ese contexto social, ¿no? Y te aíslan, ¿no? Y no sé si recuerdas, a mí, yo llegué y me pusieron en una casa sola, sin mucho contacto, sin información, sin claridad, porque pues tus cosas no sabes en dónde quedan y te van separando poco a poco de todo lo que conoces, ¿no? Y en ese entonces, pues a mí me llevaron a una casa que le llamaban la Casa Rosa, ya ustedes o ya mucha gente conoce todo esto, pero ahí estaban otras chicas, ahí es donde conozco a Lili, y es ahí donde yo llamo que empieza algo más fino, más, que se llama, bueno, manipulación emocional, como lo comentas, ¿no? Porque en este caso fue a través de Gloria, ¿no? Ella empezó a platicar conmigo, a irse a dormir a la recámara. Yo llego en esa casa y me instalan en la parte de arriba, en un cuarto con 2 camas. Y bueno, ella se acercaba, platicaba conmigo, se mostraba muy cercana, preguntaba de mí, de mi familia, de lo que me gustaba, si tenía novio, si había tenido alguna experiencia sexual. Y casualmente todo lo que yo le contaba, pues eso era información para él, ¿no? Porque yo decía, bueno, porque esta persona sabe cosas de mí que yo no le he contado, pero pues a la única que le he contado es a ella, ¿no? O sea, es decir, eso
ya no era confianza, no era información que se volvía útil para un fin, ¿no? Y no sé, yo quiero presentarles una parte de lo que fue mi declaración. No sé si la tengan por ahí para que pudiéramos leer y ya después, si quieres, Lili, comentar esto y ahora sí que desengranar todo este sistema de manipulación y poder ir como contando parte a parte de cómo sucedieron las cosas, cómo se hicieron posible que yo llegara hasta la puerta de este depredador. Entonces, pues sí, ella hablaba constantemente de este hombre y como ya lo dijeron, lo describía como alguien bueno, como alguien noble, como alguien que necesitaba cariño, como que ahí iba sembrando la idea de que yo le gustaba. Yo creo que este es el modus operandi principal y no me vas a dejar mentir, Lili, que creo que a muchas de nosotras nos tocó escuchar esto, ¿o no? A todas. De hecho, ahora que, bueno, lo van a ver ustedes, que yo no había visto esta declaración, se vuelve a repetir el mismo modus operandi, que es lo mismo que ocurrió conmigo, con Carola, con cada una de las chicas, y cada vez que tú lees eso, a mí se me revuelve el estómago porque es volver a repetir la historia, ¿no? Y darte cuenta que esto era sistematizado, o sea, no les importábamos nosotros, esto ya estaba desde que nosotras llegamos y antes de que llegáramos planeado, entonces es terrible darte... Es que no es coincidencia, eso es una preparación para una ruptura, porque pues ahí viene esa ruptura que es donde quiero que, no sé si me puedan hacer favor de alguien leerlo, porque sí, todavía es bastante difícil para mí. Claro. ¿Cómo viene esa ruptura? Y no sé si nos podrás ayudar. Con gusto, claro que sí, yo lo leo. Solamente si me das la oportunidad, quería nada más apuntar un detalle importante, que lamentablemente dentro de la gran ignorancia que impera en torno a estas situaciones y la frialdad con lo que a veces se juzga desde fuera, o se quiere creer lo que se quiere creer a como de lugar, se subestima el principio que mencionabas, Guadalupe, que es, yo no continué en la universidad porque vi una oportunidad de hacer una carrera artística, que por otro lado, o sea, además de que era una gran oportunidad, también me iba a permitir quizá tener un ingreso que apoyara a la familia. Bueno, esto es algo que mucha gente ha dicho, claro, porque se querían meter y querían ser famosas y no les importó, como si tuviera algo de malo, supón tú que sí, quiero ser famosa, y como todos los artistas, pues es lo que buscan, ser famosos, pero nadie piensa que van a acabar de la manera en que acaban. Yo recuerdo que, eso creo que ya lo había comentado alguna vez contigo, Lili, no me acuerdo, pero que Yuri, la cantante famosísima, ha contado en su historia que alguna vez, siendo ya muy jovencita, fue candidata para recibir una beca en el Ballet Bolshoi en Rusia, y que se podía haber ido ella allá a estudiar, o sea, es algo similar en ese sentido, que uno dice, wow, la niña tiene talento, hay una oportunidad, no habría razón para negársela. En ese momento creo que no lo hicieron por una situación de su familia, que además ya estaban empezando, ella empezó muy joven la carrera, ya le estaba yendo bien y pues se ha quedado acá. Pero son cosas que pasaban, que algunas han salido mal también. Por ejemplo, hemos visto lo de las gimnastas, ¿no? Que han sufrido también cosas terribles que nadie imaginaba, pero eran situaciones que se entendían desde el punto de vista del desarrollo de una persona con un talento. Y eso fue lo que las llevó a ustedes en principio a acudir a estas mentadas audiciones o lo que sea. Y es importante que la gente lo acabe de entender de una vez por todas y dejen de hablar fríamente como de, pero ¿para qué fueron? ¿Por qué no te quedaste en la... Es que no es así, ¿no? Entonces quería puntualizar eso. Antes de que sigas, la verdad es que es uno de los enganches de la trata de personas. Digo, en ese momento no existía la ley en esos años, pero si tú te das cuenta, tú puedes leer la ley que hay aquí en México, que ya tiene ya más de 12 años, en donde pues precisamente uno de los enganches es a través de las ofertas de empleo. Otro es el enamoramiento y otro pues es el rapto, ¿no? Pero son enganches comunes que actualmente siguen existiendo y ahora por redes sociales. Entonces, la vulnerabilidad, creo que no hay gente que no sea vulnerable, porque a todos les dan por
por su lado débil, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, tenía a lo mejor una necesidad de sacar adelante a mi familia, una oportunidad de empleo, y pues digo, para mí representaba una gran oportunidad porque pues era algo que yo no sabía cómo iba a terminar, ¿no? Entonces, la familia estaba orgullosa de todas hasta donde yo estaba llegando con estas oportunidades. Entonces, ¿quién se va a dar cuenta hasta ese momento de todo lo que iba a venir después? Totalmente. Pero otra cosa que hay que dejar también en claro es que todas las chicas que llegamos ahí, después de que este trío empezó a trabajar, a reclutar personas, llegamos porque ellos nos buscaron. O sea, ellos buscaron que estuviéramos ahí. No es que nosotros fuimos y dijimos, ay, queremos estar con el señor que me represente, que es el caso de ellas, ¿no? O sea, que ellas buscaron que él las represente, ellas buscaron bueno, a nosotros no, al revés. A nosotros nos contactaron ofreciéndonos la oportunidad de ser artistas, de prepararnos, y íbamos para eso. Entonces, es muy gracioso que ahora nos recalquen de que por qué, por la ambición y la fama. Y sí, nosotros íbamos no por la fama, íbamos a hacer una carrera, íbamos a prepararnos. Eso es a lo que nuestros padres nos dieron autorización, pensando siempre en lo mejor para nosotras. Entonces, esa parte es la que todavía a la parte que no le conviene no lo cuestiona, ¿no? Pero dicho por estas mismas personas, siempre lo han dicho. Primero, nunca se consideraban víctimas, pero además de no considerarse víctima después ya de la cárcel y después de años, aún así siempre dejaron en claro que todo lo hicieron por amor, y que siempre ellas lo buscaron y buscaron estar con él y buscaron que él los representara. O sea, la historia de ella es muy diferente a la nuestra. Y por eso es tan importante que aclaremos y contemos ahora cómo se dan estos procedimientos, porque la que sí se parece es la historia de todas las demás. Ahora lo vamos a ver en esta carta. Así que bueno, te dejo, Mel, que tú continúes, pero sí, es importante aclararlo. Bien, pues la leeré. A ver, empiezo en esta parte que dice, le mandé una carta a un compañero que acababa de conocer, y yo le decía que ojalá que cuando fuera de vacaciones lo viera, ya que me gustaba. Yo esa correspondencia se la entregué a Gaby. No pensé que fueran a abrir la carta, y luego Gloria me preguntó que si yo le había mandado una carta a mi novio, que por qué no les había dicho nada de eso. Y le dije que no era mi novio, que era un muchacho quien acababa de conocer. Gloria me dijo que esa carta tenía palabras de que yo había tenido relaciones sexuales, que era una carta sensual. Yo le dije que no era cierto. Incluso que yo tenía copia de la carta. Entonces Gloria me dijo que entonces Liliana había abierto la correspondencia de Gaby y que había falsificado la carta y se la dio a Sergio. Y entonces Gloria me dijo que Sergio decía que esa persona con ese tipo de mentalidad no tenía que estar haciendo nada allí y que estaba a punto de correrme. Entonces me dijo Gloria que le dijera la verdad para que me pudiera ayudar y que Sergio no me sacara de allí. Le dije que no había yo hecho esa carta. Entonces me dijo que iba a decirme cómo hacerle para que no me corrieran, porque cuando ocurrió eso ya no recibía ningún tipo de clases, ni de baile, ni de actuación. Gloria subió a mi recámara un día y me dijo que creía en mí, que yo no había hecho eso y que lo que había era una mala fe de parte de Lilian, porque como no le caía bien, quería que yo me saliera de allí, que me ayudaría, pero tenía que hacer todo lo que me dijera. Yo, cuando me decía Gloria que ya me iba a salir de allí, me puse a llorar, porque me sentía como que iba a defraudar a mi familia, que no era capaz de salir adelante yo sola. Fue cuando Gloria me dijo que me iba a ayudar, que las mujeres tenían una oportunidad en su vida y que cuando se presentaba teníamos que aprovecharla, y que esa oportunidad en mi vida ya me había llegado y que era cosa de tomarla o dejarla ir, si yo quería. Si yo quería ser alguien en la vida, entonces me dijo que yo le escribiera una carta a Sergio, diciéndole que lo quería mucho, que me gustaba, que le había tomado cariño desde que lo conocí,
Al fin y al cabo a Sergio yo le gustaba. Me dijo que ella me la iba a dictar y yo me puse a llorar mucho y le decía que yo no había tenido la culpa, que no había hecho eso y que no era posible que me fueran a correr por algo que no había hecho. Me dijo que una mujer no valía nada más por una telita, sino que tenía más sentimientos, muchas capacidades. O sea, que la virginidad no era importante. Entonces me dictó la carta donde yo le decía que según yo lo quería y que lo estaba haciendo porque yo era una persona que merecía quedarme. Luego de terminar de dictarme, me llevó al cuarto de Sergio. Yo le pregunté a Gloria que si estaba dormido. Ella me dijo que no tuviera miedo y, ay, ya no alcanzo a ver abajo. Sí, ¿no? Hasta ahí creo que llega. Ok. Que le vio su cara que estaba despierto, ¿verdad? Dice. Ahí. Así es correcto, Lili, y la verdad que lamento mucho porque en ese momento cuando te ponen en contra, porque tú también lo pasaste de una persona, pues tú en tu inmadurez, en tu quizá momento de presión, porque este es el momento de presión, de quiebre, en donde estás más vulnerable, estás con una bola de sentimientos dentro de ti, de lo que está pasando, o sea, llega un momento en el que tú te sientes perdido, ¿no? Te sientes en shock, con toda una bola de emociones dentro y pues si no tienes tu autoestima bien desarrollada, pues como era el perfil, ¿no? Porque ahora lo comprendo, pues sí te quiebra y sí, no, en ese momento no te puedes negar y tú sí realmente piensas que la persona que tienes frente a ti te va a ayudar y te va a, o sea, te está procurando, ¿no? Porque es el momento de más vulnerabilidad, ¿no? Y en donde te dicen que tú tienes la culpa de todo lo que está pasando. Te hacen sentir culpable, te hacen sentir que puedes perderlo todo. Y bueno, en este momento a mí casi me dijeron que me iban a correr. Bueno, digo, el hecho de estar yo ahí adentro era algo que yo, para mí era un privilegio. Era como decir, no, bueno, yo estoy aquí aprendiendo todo lo que no puedo aprender en otro lugar, en la escuela, porque te van metiendo como esa idea de que ahí es como un lugar en donde tú tienes todas las oportunidades del mundo y hasta que creo que eres como un nivel de persona mucho mejor que otros, o sea, es tal la manera en cómo te manipulan de decir, bueno, claro, o sea, yo aquí estoy en un lugar donde creo que estoy mejor que en muchos otros lugares y tengo las oportunidades que ninguna otra persona tiene y realmente lo sientes, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra el punto más fuerte, porque ahí en ese quiebre entra el miedo, el miedo total y bueno, yo no solo lloraba por esa situación, lloraba porque sentía realmente que yo había fallado, ¿no? Que no iba a poder salir adelante, que iba a decepcionar a mi familia. Y en ese momento, como lo oíste, bueno, lo leíste, llegó la solución, ¿no? En donde ella te dice, te voy a ayudar, pero con una condición, tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Entonces, es ahí donde ya no hay una elección real, ¿no? Te dicen que es la oportunidad de tu vida, que si no la tomas vas a perder, que te hacen creer precisamente que quedarte depende de eso, de obedecer. Y lo que yo siento aquí lo que es terrible es cuando empieza el relato que haces allí, fíjate, tú dices, voy a perder algo muy valioso, voy a perder un lugar de privilegio al que pocos tienen acceso y al que a mí se me ha dado la gran oportunidad de acceder y entonces no puedo salir con que lo desperdicié y bla, bla, bla y todo. Pero, ¿cómo empieza? Empieza con un supuesto error, por eso hablas ahora viene la solución, pero empieza con un supuesto error tuyo que en realidad ni siquiera existe.
es un error inventado. O sea, es una situación tan baja y tan tramposa de empezar por inventar el supuesto error para que después tú termines diciendo, está bien, ¿cómo arreglo el error que no cometí? Lamentablemente me recuerda, porque hay tantas cosas de este tipo en diferentes variantes, múltiples variantes, pero mira, me recuerda como estas personas que también son reclutadas con engaños para trabajar en servicios sexuales y que sufren horrores, que se las llevan a otros países, que les dan sustancias para mantenerlas mucho tiempo fuera de conciencia y bla, 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 y después les dicen, nos debes dinero. Sí. Tú nos debes dinero y nos tienes que pagar porque invertimos en ti, en sacarte del coma en el que nosotros mismos te metimos porque te llenamos de sustancias, porque te tuvimos que comprar ropa, porque has vivido unos meses en esta casa, debes la renta y ahora nos tienes que pagar. Es un poco así, ¿sabes? Entonces eso es verdaderamente infame, ¿no? Es infame porque tú no has hecho nada, encima de que además te están ya poniendo en contra de Liliana, ¿no? Ahora hay una enemiga también. Ahora, ¿cómo lo arreglas tú? Algo que no tenía nada que ver contigo, ningún error de tu parte, ¿no? Totalmente. Bueno, de esto yo no sabía que todo esto que lo leo ahora y digo, qué terrible. Seguramente sí me habrán hablado mal de ella, como nos ponían a todas, ¿no? Porque esto de la triangulación lo hacían constantemente, no confíes en ella, y entre nosotras no lográbamos conocernos porque nos inducían a esto, a la desconfianza. No confíes, mira, aquella te está haciendo esto, la otra te está haciendo lo otro, y esa es la forma en la que ellos tenían el poder de manipularnos, ¿no? O sea, sabían que no podíamos confiar entre nosotros, pues ya nos habían metido esa semillita de la duda, de la desconfianza, de poner una en contra del otro. Pero estabas contando algo que se repite en mi historia también, porque a mí me llevan al cuarto, me dejan ahí, al final yo me rehúso, pero después de haberme rehusado, ¿qué pasó, Mel? ¿Qué pasó, Guadalupe? Yo ya me sentía re mal porque el señor se enojó, porque el señor sabía que yo le había mentido, ¿me entiendes? Entonces ya ahí yo cometí también una culpa en la que yo después tenía que solucionar y la tuve a esta persona, a Gloria, diciéndome cómo tenía que solucionarlo luego, a tratar de hablar con él, y eso me llevó al abuso, me llevó, ¿me entiendes? A tener que, como dice también Guadalupe, decirme el tipo, vas a volver a tu tierra a ser una panadera, vas a ser nadie, te vas a casar con un mediocre, sabiendo no solamente de nuestras ilusiones como por lo artístico, ¿no? Sino de querer progresar, de querer ayudar a nuestras familias, ¿me entendés? O sea, es terrible con lo que han jugado. Siempre imponían esto. Después a mí cuando se me pierden los $8,000, a todas las chicas siempre algo pasaba para tenerte ahí con una culpa que tenías que todavía pagar, ¿no? Efectivamente. Le debías. Y entonces es muy interesante lo que dijiste porque es realmente el mismo sistema, nada más que con cada una, con una historia que se va acomodando a la persona, ¿no? Pero sí, es impresionante. Bueno, Guadalupe, no sé si quieras comentar. No, claro. Bueno, me tengo como un poquito el estómago revuelto porque pues sí, debo confesar que no me gusta leer otra vez todo lo que pasó. Para mí, digo, es una recuperación y creo que ya ahorita ya puedo contarlo sin sacar ninguna lágrima. Para mí eso es un gran avance. Ya no siento culpa, ya no tengo esta situación de tener que, esa vergüenza. Digo, en ese momento, pues sí, tener que escribir esta carta en donde yo tenía que decir que lo quería, que me gustaba, que sentía algo por él, palabras que no eran mías, pues obviamente sí me crea un choque, o sea, y un quiebre en ese momento, porque pues para mí no era justo, o sea, yo no había hecho nada, pero pues eso no importaba, ¿me explico? O sea, era jugar con eso de decirte que la virginidad no vale nada, mezclando esas ideas para en ese momento confundirte, para hacerte sentir que lo que ibas a hacer no era grave, que cuando pues era esa forma de sometimiento, es como muy sutil, pero logran su objetivo, ¿no? Y pues así funciona, ¿no? Primero te aíslan, luego ganan
tu confianza, después manipulan la información, te generan ese problema que no provocas y te hacen sentir culpa, te meten el miedo y pues finalmente te dan esa salida, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos que decir, que no es una decisión, todo eso es coerción. O sea, es eso que ahora yo entiendo qué significa y que en ese momento, durante muchos años, no sabía qué era eso y que eso es una manera de cómo pueden llevarte con alguien que en este caso es un pederasta para sacar provecho de eso, porque díganme aquí, quiero hacer la pregunta, ¿a quién le beneficiaba todo esto? ¿No? Si ella descubrió esa debilidad con él, ¿a quién le beneficiaba y quién estaba haciendo como uso de ese recurso para manipular y llevar a todas estas niñas, ¿no? Precisamente es alguien que tiene o que le convenía que tuviera la carrera hecha. Entonces, es muy vil, ¿no? Porque es importante decirlo, cómo operan estas redes, que no van a llegar con violencia directa desde un inicio, ¿no? Sino que van a llegar con esa manipulación, con esa cercanía, con esa presión emocional que muchas veces cuesta identificarlo y mucha gente, pues obviamente no sabe, ¿no? O sea, lo ignora, ¿no? Yo hoy lo nombro como un mecanismo de captación, de sometimiento y de control, o digo, díganme ustedes cómo se le puede llamar a esto, porque pues son delitos. Totalmente, es que sí había un beneficio, o sea, primero que ella era el gancho, pero ese gancho era la que le beneficiaba no solamente a él, sino a ella misma, ¿no? Porque ella estaba ahí para hacer una carrera y nosotras éramos las esclavas que teníamos que trabajar gratis, ¿no? Para que esta persona funcionara en todo su ámbito y que esto siguiera creciendo para seguir reclutando más chicas para beneficio de ellos dos, ¿no? O sea, esa es la realidad, porque si uno se pone a pensar que nosotros no estábamos beneficiadas de absolutamente nada, ni estábamos siendo educadas, ¿no? Ni estábamos estudiando, ni estábamos ganando dinero, estábamos siendo totalmente esclavizadas, torturadas, comiendo prácticamente nada, o sea, entonces, ¿dónde está el beneficio? ¿Cuándo fue el beneficio para nosotros? Nunca. Y al día de hoy todavía no tenemos ese beneficio nunca lo tuvimos, ¿me entiendes? Porque lo único que hemos sido es dañadas, ¿me entiendes? Y eso llama muchísimo la atención cuando lo ponen tan claro ustedes dos, de la supuesta escuela, la supuesta telenovela, todo lo que tú quieras que se prometió ahí. Nada prosperó salvo la carrera de una persona, una. Fíjate, hubiera podido ser ligeramente más confuso y aún así no hubiera justificado nada, el mismo maltrato y todo igual, si este individuo se le hubiera ocurrido hacer otro grupito, ¿no? Como aquel que hizo al principio de las boquitas pintadas o no sé qué, con algunas de ustedes y hubiera dicho, bueno, pero mira, ella era la superstar, pero les hice a ustedes también su carrerita, también las presenté, también, y nunca nada de eso pasó. Siempre fue una sola y única persona, como tú dices, en torno a la cual gravitaban todas las demás para encargarse de que todo esto funcionara desde lo que han contado tantas veces, el peinarla, el vestuario, el cuidarla, el ser como guardaespaldas, en fin, ¿no? Todo en torno a una sola persona y a una sola carrera. Claro, o sea, claro, me queda claro porque aparte de todo, según esto, ahora resulta que pues, como lo dijo ella en su libro, ¿no? Nosotras éramos las que comíamos o las que tragábamos de ella, ¿no? Éramos las mantenidas. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que hacer cuentas de cuánto nos debe ella y él o ellos de todo lo que trabajamos sin paga, ¿no? Es injusto verlo así, pero es la realidad. O sea, ¿en dónde está eso? ¿Quién se quedó ese dinero de nuestra paga para que no haya sido un trabajo esclavo? Porque pues, ella nos mantenía a nosotras, ¿no? O sea, yo no la veía haciendo
labores domésticas, yo no la veía pues deshiervando el pasto con las manos, yo no la veía lavando los baños, fregando los pisos, o sea, de verdad no la veía. Yo en mi tiempo que estuve, no la vi realizando ninguna labor de la que éramos nosotros parte, ¿verdad? Y que estuviera con un trabajo esclavo, que fuera maltratada, jamás la vi siendo maltratada, yo. O sea, No, yo porque de perspectiva. no, totalmente, porque la excusa estaba en la que ella era famosa, no, que no la podían, que había que cuidarla, claro, la excusa estaba siempre para los privilegios, que ella era la conocida, que había que cuidar la imagen, que había, claro, pero ahí está, ¿me entiendes? La cosa que ellos usan de excusa y que al día de hoy todavía, porque si tú te pones a pensar, este beneficio que ella tuvo en su momento, lo sigue teniendo de ese trabajo forzado, de ese trabajo esclavo que tuvimos, ¿me entiendes? O sea, todo ese beneficio aún al día de hoy lo sigue teniendo. Y sigue, por eso también siguen mintiendo, por eso siguen cubriendo al depredador, porque es real, esta carrera fue fundada y creada a base de sufrimiento de muchas mujeres, de muchas chicas que eran niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, y aparte el daño a todas las familias, ¿no? Porque no hay que dejarlos afuera a todas estas padres que fueron engañados, porque siempre quieren poner la responsabilidad en los padres, que era lo que hablábamos. Si a tu hijo le dan una beca con alguien que se pone, o sea, te dicen esta persona, ¿tú qué vas a pensar en tu vida? Que va a suceder algo malo. O sea, jamás lo vas a pensar, lo ves como una oportunidad buena. Y aparte el engaño que tuvimos que hacerle nosotras mismas a nuestros padres bajo este sometimiento que vivíamos, ¿no? Esta esclavitud en la que teníamos que mentirles. Sí, que estaba todo trabajado para sostener esa mentira en términos de estamos en la gira en quién sabe dónde, pero llamo todo bien y bla, 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 y entonces a lo mejor veían una cosa en televisión así, mira, ahí está presentándose esta artista y ellas siguen estudiando para eventualmente llegar a tener un lugar en eso. O sea, sí que estaba todo diseñado de alguna manera, claro, para sostener el engaño. Mira, pensaba también mientras te escuchaba y lo que decía Guadalupe, muy importante, que utilizan como vehículo para esta clase de acciones criminales las trampas de las ofertas académicas, las ofertas laborales y otras. Pero también es verdad que han existido esas ofertas genuinas, ¿no? Y ahora es muy difícil discernir de pronto dónde sí, dónde no, porque recordé también, por ejemplo, un grupo de jóvenes que ha existido desde hace muchísimos años y que se pretende enseñar cosas útiles para la vida y una serie de principios que es como los Boy Scouts, ¿no? Por ejemplo, los Boy Scouts, oye, qué bonito, les enseñan cosas y acampan, y también han pasado episodios terribles ahí. No está diseñada la organización para ese fin, no es la intención, pero llega a pasar. Y aún así, los papás pues consideran que es una buena manera de darle a sus hijos formación y habilidades para la vida. Nadie manda a sus hijos a los Boy Scouts pensando que les van a hacer algo malo. No, nadie. Totalmente. Sí, es terrible. Aparte, otra cosa que también es importante, nos centremos en que estamos hablando de hace 30 años atrás, ¿no? O sea, hace 30, 20 y pico años atrás, donde se usaba mucho esto de las audiciones a adolescentes, niños, para ser famosos. O sea, no estamos hablando con la mentalidad de ahora, con el conocimiento de ahora, de lo riesgoso que es, con todo lo que sabemos a través de las redes, no. Estamos hablando de hace 30 y pico años atrás, donde estaban estas audiciones, los grupitos de cantantes, ¿no? En las que tenías la oportunidad de ser uno de ellos y volverte conocida y hacer una carrera. O sea, eso tenemos que también acordarnos que estábamos en otra época, con otra información, con otra mentalidad del mundo en su momento, súper machista, con gente justificando cosas que estaban mal, ¿no? Y lamentablemente las personas que cometieron esos delitos en su momento lo siguen justificando ahora todavía, porque siguen mintiendo acerca de eso y justificando cosas que no son injustificables, o sea, son injustificables. Por eso ahora cuando uno ve todas estas historias y las reflexiona, hay mucha gente que dice,
pues es que yo ni loca hubiera dejado a mi hija que se fuera a esta supuesta beca. Pues claro, lo estás diciendo hoy en el siglo XXI, en el año 2026, a toro pasado, cuando ya conocemos los hechos que en ese momento no estaban a la vista. Por eso ahora puede uno decir, claro que no, hoy no la mandaba, hoy no la deja, pues sí, porque ahorita ya sabemos, pero como tú bien dices, hace 30 años, ya, ¿no? Ya hay muchísima información. Ya yo creo que estamos como sociedad saliendo adelante y creo que ya no, como clásicamente se dice, ya no nos estamos chupando el dedo y espero que cada día sea más así, porque pues nos vendieron una imagen de rebeldía, de liberación, era como el modelo a seguir. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado porque en la actualidad también dentro de todo esta educación que dan los medios virtuales, así le voy a decir para no incriminar a nadie, o sea, te están metiendo una ideología también, te están metiendo un deber ser que yo ahora comprendo, porque para mí era una falsa idea del éxito. Yo llego a un momento que estoy ahí y que tengo contacto con mi tía y digo, mi tía me dice, oye, tu mamá está muy grave, y no te extrañe que cuando vuelvas a llamar tu mamá ya no esté con nosotros. O sea, ese choque para mí fue importante porque dije, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente esto es el éxito lejos de mi familia? O sea, realmente lo que a veces las plataformas o los medios nos meten es una falsa idea del éxito, del deber ser, y uno tiene que ir más allá, uno tiene que prepararse, uno tiene que informarse, terminar una carrera. O sea, realmente por eso la gente que engancha, que manipula, que capta, que lleva, y es por eso que tienen éxito, porque existe eso. Y creo que como seres humanos tenemos que estar muy al tiro con nuestros seres queridos, porque hay mucha desconexión entre familias, ¿no? O sea, de repente dices, bueno, sí, en esa época, pero ahora todavía sigue existiendo, pero por eso nosotros estamos aquí informando de cómo pasan las cosas y de que esa desconexión con tu ser querido, a veces es importante la confianza que tengas con ellos para poder saber cuándo corren peligro, porque ahora los niños están tan vulnerables con los juegos, con pues sí, las plataformas, las redes digitales, ¿por qué? Porque ahí es donde te captan, te enganchan. Digo, ahora yo lo estoy comprendiendo cuántos años después. En ese momento era otra época, donde era a lo mejor muy común esto y que, a ver, no es cuestionarte si, ay, ¿por qué los papás? No, pasó y sigue pasando. Exacto. O sea, esto no es un caso aislado. Exacto, pasó. Nosotros somos la prueba de que pasó. No haya sido, pasó. Exacto. Entonces, no es, ay, no, mis hijos, es que yo no lleva, perdón, pasó. Y la prueba es de que a miles de personas les pasó igual que a nosotros. Y no podemos echarle la culpa. Es nuestro deber informarnos, estar atentos. O sea, es simple. Y es importante también porque a veces está este cuestionamiento constante, ¿no? De que ¿por qué ya no dejan esto atrás? Si pasó mucho. Volvemos, esto es importante que lo toquemos, Mel, porque uno se cansa. Yo a veces, porque justamente los programas lo hacemos para que la gente entienda y también me ha servido, ustedes lo han visto, ha sido mi terapia, ¿no? El poder hablar de lo que me pasó y lo he hecho público, ¿no? Todo mi proceso. Pero todavía hay gente que dice, ¿por qué ya no dejan ese pasado atrás? Como si eso quedara atrás y ya está, uno puede decir, ya está, no sucedió, no existió, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque a los que les conviene o a los que no le pasó, conviene pensar de esa forma, ¿no? Pero, ¿por qué a una víctima o una sobreviviente nos pasa lo que nos sigue pasando hasta el día de hoy, de sentir esta impotencia, de sentir esta injusticia, cuando vemos a estos personajes todavía burlándose de nuestra historia, todavía no queriendo que nosotras contemos la verdad, todavía distorsionándola, porque si no, ellos no hubiesen salido a seguir distorsionando la historia, nosotros hubiésemos estado en nuestro mundo tratando de seguir saliendo adelante, como lo hemos hecho desde que salimos desde ahí, y ustedes lo han visto, porque durante años no supieron de nosotras.
tratamos de reconstruirnos de la forma en que pudimos, destruidas totalmente, sin un nombre como ese personaje, sin haber tenido, ¿me entiendes?, todo el apoyo que tiene, desde, ya sabemos desde dónde, ¿no? Toda esta gente que son cómplices, ¿no?, de todo lo que sucedió y que a día de hoy siguen siendo cómplices porque siguen apoyando todas esas mentiras, ¿no? Pero imagínate que todavía tenemos que seguir escuchando personas que digan, olvídate cuando estamos viendo que nos vuelven a revictimizar, que vuelven a contar nuestra historia a conveniencia y encima nos insultan, ¿no? O sea, después de 20 y pico de años atrás siguen insultándonos, siguen revictimizándonos y nosotros nos tenemos que quedar como que esa fue una historia del pasado y ya está, ¿no? Porque nos siguen dañando y porque la historia que nosotros vivimos, el trauma, que yo lo viví en carne propia porque físicamente me afectó, volver a ser revictimizada, volver a ser engañada nuevamente, afecta muchísimo. Entonces, no es que yo le tenga envidia, no es que, ay, no te dieron más dinero y por eso estás enojada. Mentira, no se trata ni de dinero. Yo lo que quería era justicia y la justicia era la verdad. Que no, es correcto. Entonces, estamos mal enfocados. Obviamente la gente que quiere entender de estos temas los va a entender, pero sí es bueno tocar ese punto, porque tal vez hay personas malintencionadas que no quieren entenderlo y eso a mí no me interesa, pero también hay gente que todavía no lo entiende, lo ve como algo de que es mejor dejar las cosas atrás, como, ¿me entendés? Una cuestión energética, pero esto no es una cuestión energética, ¿sí me entiendes? Es una cuestión de trauma, del daño que nos hicieron desde aquella época hasta el día de hoy. Entonces, si nosotras no alzamos la voz, o sea, nuestro daño no se va a reparar, lo que ya nos hicieron no lo hicieron, ¿me entiendes? Pero sí va a haber una diferencia para lo que sigue. Y sí nos va a dar paz que se sepa la verdad, por supuesto. Claro, lo que la mayoría de las personas, o yo creo que todas las personas que han sufrido una situación traumática grave y que ha estado marcada por un tono de injusticia, necesitan desesperadamente, irremediablemente, necesitan luchar por alcanzar esa justicia alguna vez. Eso es algo de todos los seres humanos. La primera vez que estuve contigo, Lili, justo hacía yo también una analogía respecto de las víctimas del Holocausto y el por qué han escrito tantos libros y por qué han hecho tantas películas y por qué hacen tantas series. Y hay gente que dice, ay, ¿cómo siguen y siguen con eso? Sí, y lo dicen tal cual, porque no se debe olvidar, porque no se debe olvidar para que no se repita. Entonces, esto tiene, digamos, estas dos vertientes, la vertiente personal, y es la que, para que mi alma sane, para que mi ser se recupere, yo sí necesito seguir hablando cuantas veces sea necesario y luchar por obtener una justicia que me devuelva esa paz. Ese nivel personal. A nivel social, como decía Guadalupe, para hacer conciencia en otras personas, porque no todo termina en uno, lo cual sería comprensible, pero no se cae ni siquiera en el egoísmo, sino es que quiero que no le pase a nadie más, quiero hacerle un bien a la sociedad para que sepa que estas cosas pasen y se detienen. Y por otro lado, también creo que este pretexto o esta descalificación que se da muchas veces a repite eso, es que no les dieron dinero, es que ellas no se hicieron famosas, ¿por qué no se van a hacer sus vidas? Que siempre lo han dicho, lo acabas de mencionar tú, ¿cuántos años no hablaron? Porque ¿sabes qué? Porque sí hicieron sus vidas, porque yo las veo aquí con un gran dolor dentro que se sigue procesando y se seguirá trabajando y que una parte de él así se va a quedar, como mucha gente se queda con heridas ahí para siempre, pero claro que han hecho sus vidas. Guadalupe hablaba, yo me fui para tal parte, mis hijos, luego otro trabajo, tú también, Carla con la carrera, Carola, el activismo, Aline, una carrera de televisión de muchísimos años. O sea, claro que hicieron sus vidas, claro que han seguido adelante, claro que han amado, claro que han formado familias, claro que han hecho un montón de cosas. No es cierto que se quedaron sentadas 30 años esperando lo que en aquel momento se les prometió y llenas de resentimiento anhelando aquello. Claro que han hecho sus vidas y mira, si me apuras, creo que muchas de ustedes, aún sin eso que ahora se pondera tanto y que seguramente ustedes ya no lo ven con los mismos ojos, que es la fama y el mucho dinero, han hecho vidas mejores y muy probablemente más felices y más honestas y más con mayor tranquilidad de conciencia, ¿sabes? Sí,
mira, tocas un punto muy importante porque dices, bueno, a ver, ¿no? O sea, que la fama, la fortuna, perdón, o sea, yo cuando entro al activismo, ni siquiera sabía que iba a estar metida en todo esto, aquí hablando de esto, de verdad, o sea, ni me esperaba, o sea, ni me esperaba que volviera a regresar toda esta situación tan indignante, y pues sí, no es, precisamente me alejé de eso. Me alejé de los medios, me alejé de todo lo que tuviera que ver con la carrera, y pues el activismo se ha hecho mi propósito porque acompañar, porque prevenir, porque capacitar es uno de mis objetivos principales, es la misión que tenemos, ¿no? Como organización, ¿no? Contra la trata de personas en este caso. Y de que pudiera yo comprender que era la trata de personas, pues obviamente a mí me restaura, y el trabajar con gente, con personas, con niños, niñas, jóvenes que sufrieron al igual que yo muchas cosas similares, y el verlos recuperarse te sana, el saber, el informarte te sana, el estar hablando, como dice Lili, te sana. Entonces, realmente si eso incomoda o no le gusta a mucha gente, pues lo sentimos mucho. Y obviamente no nos vamos a callar, y obviamente tenemos que esa misión de informar y de expresar cómo sucedieron las cosas, de las cuales a nosotros nos parecen que se están tergiversando, porque Así. no sucedieron así. Entonces, eso de, ay, vamos a hacer, no, gracias, pero no, ni lo queremos. A mí, ¿sabes cuánto tiempo me costó dar una entrevista? O sea, y porque cuando comprendí la situación de cómo la obligación o la misión, o cómo podría yo llamarle, de cómo sucedieron las cosas, porque estaba tergiversándose toda esta situación, tuve que salir a decirlo. Y ahora es una de las misiones. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con las palabras que son, cómo sucedieron las cosas realmente. Si ellos ya tuvieron su oportunidad de decirlo en libros, en series, en películas, ¿cuál es el problema? Si se supone que no son culpables, si se está diciendo la verdad, ¿cuál es el problema de que nosotras salgamos a decir lo que pasó y cómo pasó? ¿Cuál es el problema? Digo, que alguien me explique, ¿no? Exactamente, si no tienes ninguna responsabilidad o si sabes que no cometiste ningún delito, ¿por qué necesitas utilizar medios o personas que obstruyan la justicia cambiando versiones, ¿no? Y lo intimidándote, metiéndote órdenes de restricción en un país que ni vives, porque como ya lo he comentado, esas órdenes utilizan la ley para lo que no es, porque es para alguien que vive en tu casa, que es o sea, vicaria. Es violencia familiar, y tú mandas precisamente a poner esas órdenes de restricción porque vive en tu misma casa y quieres que esté lejos de ti, pero si tú no vives en ese lugar, la otra persona no vive en ese lugar, ¿hace cuánto no se ven? Ni se llaman, ni tu intención de buscarla. O sea, ¿cuál es el problema de órdenes de restricción? Está muy raro que usen esa ley y la autoridad deje usar esa ley para imponer esas medidas. O sea, eso está muy raro. Preguntémonos, cuestionémonos cuál es la situación, porque yo estoy viviendo también competencia desleal. A ver, INPI, explícame por qué estás permitiendo que estén realizando esas acciones en contra mía, ¿no? Digo, ya quiero saber, que me informen cómo, por qué lo hicieron, ¿no? Y porque es muy caro también litigar dentro del INPI. O sea, hay un objetivo, ¿no? Esas acciones SLAPP que están imponiendo para presionar, hostigar, callar. O sea, es muy obvio, todo es evidencia. Entonces, siempre desde México, es lo más gracioso, porque es en el único lugar donde hay este poder, ¿no? Y donde estas personas pueden manejar las cosas como quieran, ¿no? Entonces, es lo que hablamos. Estábamos hablando también de las declaraciones, porque esto viene también al caso sobre declaraciones que también quisieron empujar a las víctimas a cambiar versiones. Y esto es muy importante tocarlo,
porque es el procedimiento que no es que lo hizo Sergio, ¿eh? Lo hicieron ahora, en los últimos años. ¿Y quiénes lo hicieron? ¿No? O sea, desde Gloria, su esposo y toda su gente alrededor que mandan porque si tú te fijas en cada una, a todas nos pusieron diferentes personas para ser engañadas y para ser inducidas a cosas. Esto es un procedimiento, Mel. Es un procedimiento que siguen haciendo al día de hoy para obstruir a la justicia. Si tú tuvieses la conciencia tranquila, si no fueras culpable o responsable de algo, ¿no? O responsable de algo, o no hayas cometido ningún delito, ¿por qué necesitas cambiar la versión? ¿Por qué necesitamos cambiar en documentos la versión para ganar un juicio millonario a alguien que, según esto, es el enemigo número uno y que mintió sobre la historia? ¿Qué mentira de la historia? De que hubieron chicas abusadas, de que hubieron chicas sometidas, esclavizadas. Esa parte, ¿dónde está la mentira? O sea, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué esas personas tienen que hacer ese tipo de recursos para limpiar la imagen de alguien? Sí, claro, me queda claro. Y antes, por ejemplo, podían utilizarnos, porque en mi caso estaba con esa esperanza de que se pudiera hacer algo contra este hombre, y se lo pedí cuando me volvieron a contactar, se lo pedí de ver cómo iban a proceder, cómo se podría proceder contra esta persona, y lo único que me dijeron, no, pues es que cambia la página. O sea, ¿cómo cambia la página? Conveniente, y ¿no? tú convenientemente no quieres nada en contra de este tipo, pero a ver, o sea, sí, ayúdame a mí para limpiarte tu imagen y utilizarte nuevamente, tergiversando una declaración para que pueda yo ir a ganar millones de dólares, ¿no? Porque dicen que es contra una televisora que es la que empezó todo. Perdón, o sea, no es una televisora nada más la que habló del tema. No, totalmente. O sea, hay varias televisoras, incluso en otras partes del mundo, que también hablaron del tema, periódicos, revistas, y a ver, ¿por qué no te vas contra todas ellas? O sea, todos los medios, ¿no? Realmente todos los medios recogieron esto porque fue algo verdaderamente escandaloso y todo el mundo habló al respecto. Ahora, cuando tú mencionas esto, que es importantísimo, ¿no? Cuando yo me acerqué para decir cómo podemos hacer para realmente obtener justicia sobre el daño que hizo este hombre como cabeza de tal organización, y a ti te sacan o te quieren hacer sacar la vuelta, es importante porque muchas personas a las que a veces trata uno de entender lo mucho que les cuesta aceptar que alguien a quien admiran tanto, que alguien a quien defienden tanto, pudiera tener alguna clase de responsabilidad. Entonces las han acusado a ustedes muchísimo de no dirigirse al depredador principal, ¿no? Como diciendo, ¿por qué ustedes no acusan al hombre? ¿Por qué se quieren ir a fuerza contra el artista y contra la otra? ¿Y por qué no atacan al verdadero cuando sí lo han hecho, ¿no? Sí han buscado. Lo pedí de verdad, lo pedí. Y era mi esperanza, por eso yo creo que volví a caer envuelta en toda esta situación, porque realmente tenía la esperanza de que pudiéramos irnos directamente en contra de este hombre, pero me doy cuenta que no, o sea, no le interesaba y no le sigue interesando, sino que por estrategia ahora tiene que hacerlo. O sea, es que Guadalupe, pasó exactamente lo mismo conmigo, con Edith. O sea, le pedimos exactamente, porque ¿quién tiene los recursos para poder ayudarnos a lograr eso? O sea, cuando uno piensa, ok, si esta persona te está pidiendo perdón, en mi caso, ¿no? Estoy diciendo en mi caso, está aceptando lo que hizo, tú dices recapacitó, me está diciendo algún día voy a contar la historia y quiero que me ayudes para que se entienda lo que nos pasó, ¿no? O sea, lo que vivimos y lo que... Entonces tú dices, ok, va a pasar, esta vez se va a hacer, ella entendió que hizo mal, va a, ¿cómo diríamos? Reparar ese daño contando la verdad y haciendo ser responsable. Por supuesto que no sucedió, pero además de eso, quiere hacernos quedar a nosotras mal, como que nosotras somos las que cambiamos las versiones, ¿no? Porque eso es lo que ellos utilizan el día de hoy. ¿Cuántas versiones va a decir? No dije varias versiones. La versión es la misma siempre. O sea, no hemos cambiado las declaraciones. Mira, eso de que ella dice de irnos contra el tipo, ¿no?
A mí me pasó lo mismo, a mí me pasó hasta hace poco, hasta antes de separar, bueno, ya cuando ya no quería saber más nada después de la serie, hasta yo llegué a pensar, y de hecho busqué ayuda en diferentes también abogados y dije, ok, por lo menos si sé que está este tipo en España, ¿no? O sea, a lo mejor le puedo poner también una denuncia en España y empecé a buscar fuerzas y que hay muchas opciones, ¿no? Cuando leyeron mi declaración, este abogado especialista me dijo, pero ¿por qué le quieres poner una denuncia solo a él? Y yo no quiero solo a él porque me dice, pero tú no entiendes que no las puedes dejar afuera. Porque lee tu declaración, empieza a contar paso por paso lo que te pasó y siempre estuvieron ahí y siempre lograron el quiebre. O sea, hay un procedimiento que si uno no lo entiende, claro, nosotros no lo entendíamos, no lo veíamos así porque no teníamos el conocimiento, nos costaba porque justificábamos en nuestra cabeza porque nos cuesta pensar como esas personas, porque el día de hoy uno quiere ver lo mejor en otra persona, ¿no? Y yo quise ver lo mejor, dije, ok, si uno recapacita, entonces y hace las cosas bien, la vida siempre te da oportunidades, ¿no? Pero siempre y cuando te hagas responsables, lo cual no sucedió. Entonces queda claro que el procedimiento es para seguir cubriendo delitos, para seguir cubriendo las cosas que se hicieron mal, y al día de hoy se manejan exactamente igual. Entonces lo que están protegiendo es al depredador. Cuando tú sigues mintiendo, cuando tú sigues protegiéndolo, porque es obvio que acá hay un pacto, o sea, es obvio que a él no le va a pasar nada y si le pasa algo se las lleva puesta, porque es así de claro. Y te lo digo así como me queda muy, muy, muy claro. Por eso al día de hoy estas dos personas tienen que defenderlo. Obviamente diciendo que es el único culpable. ¿Qué? Vamos a ser realistas. ¿Qué le podría pasar a él a nivel imagen? Nada, porque ya todo el mundo sabe quién es él. O sea, lo hemos dicho todas, lo hemos denunciado, no ahora, lo hemos denunciado, porque esta denuncia que tú mostraste de tu declaración, Guadalupe, ¿de cuándo es? Es de hace años. Esto no es de ahorita. Claro, o sea, esto que están viendo precisamente no es de ahorita, es desde cuando yo fui a declarar a Chihuahua. O sea, ni siquiera es reciente, ¿no? Es de las primeras declaraciones que yo hago y pues ahí está. O sea, es saliendo de cómo yo siento las cosas, digo las cosas de manera fría, cruda, como lo quieras llamar, con mi ignorancia o no. Yo ni siquiera fue a decir, no, pues le voy a ir a echar la culpa a esta persona o esta. O sea, me dijeron, ¿qué pasó? Esto es lo que pasó. Ahora, que yo en mi ignorancia no supiera que era una coerción, que era una manipulación, que era una violación o que era trata de personas, porque en ese tiempo ni siquiera existía, o sea, todavía ni siquiera existían los recursos y las leyes para, digo, sí lo estaban porque las autoridades tenían el deber de darle seguimiento a cada una de las denuncias, pero obviamente si hay corrupción, pues no va a pasar, ¿no? Como con nosotros pasó, que ni el primer juez ni el segundo, sino hasta el tercero fue que, entre comillas, llegó a una resolución, pero hay que ver quiénes eran esas personas, ¿no? Investiguen quién era la fiscal, de quién era esposa la fiscal y quién era este tipo que ahora está expuesto precisamente por no por su honorabilidad. Voy a ponerlo así, ¿no? Van a decir que me van a demandar por difamación, ¿no? Pero la realidad es esa. Lo dijo él que no tenía cédula y eso ya se sabe que no tenía cédula en el momento en que fue que realmente dictó una resolución. Ya lo sabemos, pero más allá de eso se repite la historia porque él es el maestro del mismo abogado que al día de hoy nos está demandando y nos está hostigando en México. O sea, imagínate, es el socio, o sea, el juez es el socio del abogado que trabaja y defiende a Gloria Trevi. O sea, imagínate cómo estamos, cómo se repite la historia y cómo se cubren entre ellos y cómo este juez ahora ya es testigo de ellos, ¿no? O sea es graciosa la historia. Bueno, es lo que es como es, ¿no? O sea, es como ha sido nuestra historia siempre, lamentablemente con muchas mentiras, con muchos atropellos, con mucha corrupción, ¿no?
desde el lado de la justicia, de no querer escuchar a las verdaderas víctimas, y ahora sí lo digo así, a las verdaderas víctimas, porque es muy fácil hacerte la víctima cuando es conveniente, ¿no? A hacerlo. Hay una gran diferencia. Y tú lo puedes ver si cualquier especialista, creo, capacitado, y no estos que son fans, ¿no? Pero uno capacitado se puede dar cuenta de con la ligereza que hablan estas personas y cómo siguen mintiendo. Y hay otra cosa también, que es un punto súper importante. Yo y cualquiera de las chicas no permitiría jamás que un marido nuestro insulte a otra víctima. Jamás. Y no de buenos valores. Es un nivel de ser que no creo que lleguemos. Gran diferencia. Sí. Entonces, eso es con lo que hemos tenido que nosotras lidiar y seguimos lidiando al día de hoy. Con amenazas, con hostigamiento, con mentiras, con fans que al día de hoy nos siguen. Pero no, bueno, en realidad es parte ya, como decíamos el otro día, en nosotras en el grupo, como cuando hablamos, decíamos, ya es parte del día a día, ¿no? O sea, el que nos estén insultando, estén diciendo, ya cállate, o nos insultan nuestra familia. Es algo tan terrible que uno tenga que acostumbrarse a eso, ¿no? Acostumbrarse a ese tipo de hostigamiento cuando tú cuentas la verdad. Y lo estamos viendo no solamente en nuestro caso, lo estamos viendo también en otros casos de sectas, ¿no? Con otras víctimas en las que justamente lo vemos con la luz del mundo también, que pasó ahora, que justamente también en México suceden esas cosas, ¿no? O sea, solo en México, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro. Y bueno, nosotras vamos a seguir alzando la voz porque esto se siga replicando, porque se siga contando la verdad y que más gente entienda para que no vuelva a pasar. Porque eso es lo que a nosotros nos va a dar paz, que esto no vuelva a pasar y que haya un precedente de todo esto, ¿no? Que sea un cambio real, ¿no? Para las nuevas generaciones. Sí, Lili, o sea, algo que no pueden decir ellos es nosotros, bueno, ellos podrán tener el dinero, pero nosotros tenemos la verdad. Entonces, yo creo que es importante recalcarlo. Pueden decir lo que quieran, la gente puede decir lo que quiera, realmente, como dices, es algo de todos los días, de esas palabras altisonantes con cómo se refieren hacia nosotras, pero realmente también hay que tomarlo de quien venga, ¿no? Y creo que hay mucha ignorancia en este sentido y fanatismo, por lo que pues también no podemos dejarnos llevar por todas esas palabras malintencionadas que lo que buscan es callarnos. Creo que ya estamos en un momento en el de que nosotros tenemos que ver cómo la sociedad está cambiando y hay mucho apoyo de nuestra parte, y que si bien no pase lo que pase, porque eso es lo que hemos venido diciendo, pase lo que pase, estamos unidas, estamos viviendo con la conciencia tranquila y pues eso no lo cambia nadie. No. Y eso no se puede pagar con el dinero que tú quieras. O sea, para nosotros, yo les decía, nosotras ya ganamos, porque estamos unidas, porque estamos viviendo nuestras vidas de una manera feliz y no necesitamos de que nos llene algo más, ¿no? Y no necesitamos cambiar nuestra imagen o lavar nuestra imagen. Entonces, creo que con eso yo me quedo y estoy en paz, porque eso es lo más importante, estar en paz con uno mismo. Así es. No con los demás. O sea, creo que ahí va este mensaje que yo quiero dar, porque es importante cómo tú te sientas por dentro, la tranquilidad, la paz, la armonía con tus seres queridos, que eso es muy importante. Sí, es el ejemplo también que le queremos dar a nuestros hijos de que hablar con la verdad más allá del dolor que hemos tenido que transitar con todo esto, porque no es fácil, pero también esa honestidad
de que conozcan nuestra historia, porque como tú lo decías, pasó con la gente esta del holocausto, si no se vuelve a repetir, ¿no? Y la idea es que no se repita todo esto, entonces que uno pueda abrirse y contar desde saber que no fue culpa nuestra y que la vergüenza, como dice Giselle Pelicot, tiene que cambiar de bando. No somos nosotras las que tenemos que tener vergüenza, no somos nosotras las que tenemos que sentir culpa, porque a nosotras nos engañaron, a nosotras nos hicieron muchísimo daño y hoy vamos a seguir alzando la voz y bueno, acompañadas de la gente que nos quiere acompañar, que es mucha al día de hoy y lo agradecemos un montón. Gracias. También esto yo sé que no tenemos el acceso a tener medios grandes que nos estén apoyando porque siempre están del lado de la famosa, ¿no? Pero también es importante recalcar esto de que se ha tergiversado hasta cuando nos han apoyado nosotros. Imagínate qué necesidad en televisoras de tergiversar cuando hemos tenido el apoyo de gente que ha ido a apoyar a la Jane Doe fuera y afuera, ¿no? En California. Ay, gracias. Empezaron a decir que era en apoyo al artista, o sea, digo, o sea, sí es cierto. Cambiar el enfoque, o sea, ¿qué necesidad o por qué creer que las sobrevivientes no van a tener apoyo, ¿no? O sea, imagínate que todavía sigan enfocados en hacer ver como que solamente la que tiene que tener ese privilegio y esa como no, Lili, pero acuérdate que a nosotras nos paga una televisora, o sea, perdón, o sea, nos pagan los millones del mundo, por eso tenemos tanto apoyo. O sea, realmente esa falacia de que está todo detrás de una televisora, detrás de todo esto, híjole, digo yo en mi ignorancia, porque pues tuve que tener ese proceso de realidad, de descubrir, y cuando te das cuenta dices, a ver, o sea, ¿cuánto dinero me está llegando? Que si lo tuviéramos, que ojalá lo tuviéramos, pudiéramos nosotras estar a otro nivel, de verdad, para que esto se supiera y que ojalá se llegara a comprender la magnitud de todo esto. O sea, realmente nosotros, aunque muchos especulen de todo esto, esa gente que está con nosotros nos quiere, nos apoya desde la realidad, ¿no? Uh-huh. Porque están identificados realmente con estas injusticias y estos delitos y no necesitamos quien nos ande haciendo publicidad ni pagarle a nadie para que la gente realmente se dé cuenta de la realidad y de la verdad. O sea, ni siquiera una televisora, ¿no? Que ojalá y pudieran esas grandes televisoras apoyarnos, porque esta es la realidad. Y esto es lo que realmente estamos pasando y estamos siendo presionadas. Es inaudito cómo que piensen eso. Es una causa real, es una causa importante, no es un capricho de nadie, ni es una como competencia como de popularidad, ¿no? Ahorita que decías, entonces si apoyan a esto, apoyan a otro. No, esto es un asunto verdaderamente muy serio y justo ustedes con el activismo que han hecho, exponiendo detalladamente lo que significa la trata de personas, lo que significa el trabajo esclavo, las huellas, te digo, pues muchas de ellas permanentes que dejan en la psique de las personas y de su entorno, también de su familia, es algo que no se debe callar y que eso es socialmente una responsabilidad de todos, es necesario, es importante y no se puede estar volteando para otro lado, mirando como que nada pasó, pues no es así. Además de lo que también Liliana señala una y otra vez, y es que del otro lado no han parado tampoco de revictimizar y de sí sacar todos estos libros, películas, declaraciones, series y una serie de cosas que manchan la imagen de quienes no tuvieron ninguna culpa de haber caído en esa organización. Y eso es una absoluta injusticia que no se puede dejar pasar. Y ese es el motivo y ese es el porqué de todo esto que se sigue hablando y que claro que cuando va pasando el tiempo, como también decías tú, Guadalupe, lo mismo le pasó a Liliana, le pasó a todas, vas regresando al mundo real, vas regresando a la vida como verdaderamente es, después de haber estado en una realidad completamente distorsionada, que eso es lo que hacen precisamente las sectas, donde tienen hasta un vocabulario, un lenguaje distinto, un estilo de vida, un comportamiento que de verdad te altera, ¿no? La noción de lo que es real y lo que no lo es, y esto es paulatino.
Por eso es que vas descubriendo una cosa y luego vas descubriendo otra, luego a través del diálogo entre ustedes, que se dio tiempo después, nunca dentro de la organización, porque era el famoso divide y vencerás, lo que imperaba ahí, pues obviamente que la historia se va complementando, las piezas se van ajustando una a otra y se va desarrollando una comprensión más amplia también, porque cuando dice la gente a veces que tiene este sesgo cognitivo de creer a fuerza lo que quiere creer a como de lugar, entonces, ¿y por qué no lo dijo en 1999 o por qué no lo dijo en el 2002? ¿Por qué no sé qué? Que sí que se han dicho las mismas cosas, solo que, como digo, se han complementado a la luz del tiempo, porque es así como se van entendiendo las historias. Fíjate, hay muchas cosas que uno analiza. Por ejemplo, yo participo en un programa de análisis de crímenes y es sorprendente cómo hay algunos casos que hemos trabajado ahí que pasaron hace 20 y tantos años y que ahorita se empiezan a resolver porque se encontró evidencia, porque la ciencia avanzó y entonces pudo aplicar pruebas que en ese momento no existían, porque apareció un testigo que no sé qué, o sea, es que esto es así. Es así. Entonces, ahora, como dice Guadalupe, a mí me costó y me tomó muchísimo tiempo entender que yo no tenía la culpa, que mis intenciones buenas no fueron fructíferas, sino que había una tendencia inamovible a mantener las cosas exactamente como estaban y a proteger a esta persona y demás. Con el tiempo lo vas entendiendo porque eso es así. Sí es así. Así es, totalmente. Es un proceso y para cada persona lleva el tiempo que sea necesario y nunca es tarde para hablar. O sea, yo he tenido mensajes de señoras de 70 y pico de años diciéndome gracias a escuchar tu programa o a ver los especialistas, entendí mi historia. Por primera vez entendí y lo pueden hablar. ¿Tú sabes lo que significa? Por eso te digo que nunca es tarde. No importa que hayan pasado 40, 50 años. El chiste es que tú entiendas tu historia y que lo puedas hablar y que lo puedas sacar hacia afuera. O chicos que me dijeron, ahora voy y pongo una denuncia. O sea, por escuchar tu caso, estoy tomando valor y decir, ok, hasta acá, voy a poner una denuncia, entiendo lo que me pasó, esto no es correcto. Y eso vale muchísimo, ¿no? O sea, que nuestras historias al final sirva para otras personas, porque esto no es algo que nos pasó a nosotros y es algo aislado, pasa constantemente, ¿no? El tema del abuso, el tema del engaño, la manipulación, este abuso psicopático que cada vez se conoce más, ¿no? Porque estamos rodeados, o sea, obviamente, entonces lo bueno es aprender a detectarlos, aprender a entender y poner límites, aprender a que, porque obviamente que no vamos a poder parar de que existan estas personas, van a seguir existiendo, pero lo importante es tomar conciencia, educar, también para que nuestros hijos sepan poner límites, ¿no? Y no caer en este tipo de procesos o que realmente les haga ruido cuando alguien les haga querer cambiar de ideas, ¿no? Donde se sientan incómodos, que eso es lo que nos pasó a nosotras, o sea, terminar haciendo cosas que no queríamos hacer, las terminamos haciendo, ¿no? Y ya después el siguiente procedimiento, porque después te dice la gente, ¿por qué no se fueron? Tuviste la oportunidad, tenías ahí la policía al frente, tenías la puerta, tenías un montón de cosas, porque hubo un quiebre, ¿no? Hubo todo un proceso en el que tú ya no eres tú, en el que Claro. tú ya a esa persona a la que tú le tienes terror psicológico porque ya te quebraron de todas las formas, ¿entiendes? Entonces, eso es la cárcel mental que yo una vez lo escuché a un especialista. Sí. Esclavitud mental. Y mira que aún así, pues prácticamente todas en algún momento lo intentaron. O sea, en algún momento sí lo intentaron. Ya sabemos las historias terribles, ¿no? Hasta de querer retirarse de este universo con tal de escapar de la manera que se les ocurría en ese momento, la que se trató de ir y la regresaron. O sea, aún así sí hubo intentos, pero claro, es muy fácil desde fuera señalar esto porque no se entiende esa famosa cárcel mental y dicen, pero cuando te mandaban a visitar a tu familia, ¿por qué no ahí de, pues no, porque ya estaba todo muy trabajado. Creo que también te había platicado, no me acuerdo si a ti, Lili, o no, pero yo cuando toco este tema lo señalo muchísimo. Hay muchos casos, pero hay un caso famosísimo, conocido como el caso de la chica de la caja, que fue el secuestro de Colleen Stan, que fue retenida durante 7 años, entre 1977 y 1984, por una pareja, Cameron y Janice Hooker, en California.
ella estaba pidiendo aventón en la calle, esta pareja que se veía muy normalita le da el aventón y luego se la llevan a encerrar en su casa y la meten durante el día en una caja. Obviamente le dan poco de comer, no hay luz, hay amenazas, hay golpes, hay de todo. Van pasando los años, te digo, son 7, y en algún momento, para acallar las sospechas de la familia, sí la dejan ir a ver a la familia, la llevan a la casa de la familia, pero ya te digo, con toda esta voluntad quebrada y todas estas amenazas encima, de tal manera que ella va con la familia, pero ya no puede decir nada, o sea, va, los visita, muy similar, es terrible, pero muy similar a cuando ustedes cuentan que la familia dice, oye, pero ¿por qué estás tan delgada, no? Que no comes bien y muy pálida, no te da el sol, no, es que mira, porque voy a modelar, o vete tú a saber qué diría esta mujer, y ella por su propia voluntad ya atada con una cadena invisible, pero más fuerte que una cadena de acero, se regresa a la casa de estos y contaba después que ella misma voluntariamente se metía en la caja. Sí, porque te cambian la realidad. Es como nosotras cuando dormíamos en el piso. Por eso claro, cuando yo regreso quiero seguir durmiendo en el piso, ¿me entiendes? Porque te cambian la realidad. De tanto tiempo es terrible, por eso es importante explicarlo y, como te digo, desde el punto de un especialista que sepa de estos temas y que nos ayude a nosotros a ser completos. Y eso, fíjate, a veces complicado para la gente entender la importancia de una psicoterapia, muchísimos casos no tan grandes como esto, cuánto más difícil será entender este tipo de fenómenos todavía más complejos, ¿no? Esa gente que dice, ¿yo para qué voy a ir a terapia a hablar con un extraño de mis cosas cuando yo solito puedo? Porque no tienen la menor idea de que ese extraño tiene una formación de muchísimos años que le permite poder entender ese funcionamiento mental y devolvérselo al paciente de una manera productiva y útil que pueda sanar, ¿no? No es nada más platicar como platicar con tu amiga. Si no pueden entender eso, muchísimo menos entenderían todo esto otro que es de un nivel mucho más profundo y mucho más complejo. Por eso también cuando estos personajes se han vanagloriado y alegrado y enorgullecido de decir, no, yo no fui a terapia, yo solito me lo eché, pues claro, por eso estás así. Justo. Por eso, exactamente. Es muy real. Tomar es muy real. Muy real y yo creo que es importante lo que están diciendo porque pues igual que Lili llegué a deshiervar el pasto con las manos y realmente quería seguir haciendo muchas cosas que digo, aunque yo estuve muy poco tiempo, de verdad los hábitos o esa manera de actuar se sigue teniendo, ¿no? Porque fue intensivo, porque era intensivo, Guadalupe, era todo el día, ¿no? O sea, pues sí. El decir por favor, el pedir perdón, yo me canso, o sea, yo volví y todo el mundo me decía, ¿por qué pides tanto perdón? Por todo pedir, perdón, ay, perdón por esto, perdón por lo otro, y decían, pero está bien. A ver, pero yo quiero hacerte una pregunta, ¿quién te indicaba cómo hacer y qué hacer? Porque pues yo creo que todo el mundo piensa que todo el mundo actuaba de la misma manera, pero no, o sea, a ver, el hecho de indicarnos, oye, pues dile esto, haz esto, perdón, por favor, y como tú quieras, cómo puedo arreglar el problema, pues era la artista, o sea, realmente, o sea, nos indicaba qué, cómo, cuándo, o sea, es muy claro, o sea, no era el mismo proceder y que la quieran poner a un mismo nivel, porque yo siempre he dicho que era como una pirámide, en donde había personas que estaban arriba y yo no dudo que de víctima pasó a victimaria, porque así también son los sistemas en la trata de personas. Totalmente. Y yo lo he dicho siempre, o sea, arrepentida o no, consciente o no, obligada o no, esos delitos se cometieron. Y no puedes decir, ay, no, ¿sabes qué? Lo maté por amor. Pues, perdón, lo mataste. Exacto. Claro, pues no. Oye, incluso precisamente en este programa que les decía de True Crime hemos analizado muchos casos, y digo hemos porque es un programa de Lupita Martínez, con quien yo colaboro, y muchísimos de los casos, llevamos años haciendo eso, pues se hacen estudios psicológicos, valoraciones psiquiátricas de los delincuentes terribles, seriales, que han hecho cosas espantosas, y la mayor parte de las veces, aunque haya un dictamen que evidentemente, porque además yo siempre lo digo de entrada,
alguien que comete este tipo de cosas, por supuesto que está dentro del cuadro de la psicopatía. Una persona que no tenga ese funcionamiento no haría tales cosas porque existen los límites, porque existen la capacidad de reflexión, la empatía, ¿no? El dolor por el sufrimiento ajeno, en fin. Pero en esas valoraciones que se hacen casi siempre, más bien, terminan diciendo los jueces, y sí, hay una psicopatía, sí hay una condición, sí hay lo que tú quieras, pero eso no le exime de responsabilidad y por lo tanto se le da tal o cual sentencia a la persona. Entonces acá creo que estamos hablando de algo parecido. Sí se entiende que también ellas dicen, llegamos chicas, no sé qué, se nos sometió, sí, pero hay dos factores fundamentales. Uno, que como acabas de decir, Guadalupe, Lili lo ha dicho muchas veces, yo lo he sostenido, es una organización donde ellas formaban parte de un sistema cupular, ¿no? Están en la cúpula de esta especie de pirámide, número uno. Y número dos, que después de haber sido víctima y convertirte también en cómplice o en partícipe o en lo que sea, tienes un nivel de responsabilidad. ¿Cuál? Pues el que entiendo que se ha buscado acá determine una autoridad, ¿no? Que determine este nivel de responsabilidad que sí está, pero que ellos dirán, ojalá, ¿verdad?, que fuera en un juicio justo, hasta dónde llega y cómo se entiende ese grado de responsabilidad. No porque se le esté quitando responsabilidad al principal depredador, que es este hombre. No es esa la idea. No, porque si no estaríamos también, o sea, si usamos esto de víctimas, ¿no? De haber sido víctimas de alguien, o sea, muchos de los depredadores han sido víctimas de abusos y eso no les da, ¿me entiendes? O sea, el poder de seguir abusando o de seguir haciendo lo mismo con otras personas. Entonces, si no, justificaríamos a todos los abusadores que seguramente en algún momento de su vida han sido abusados. Así entonces, claro, es que si no, lo haríamos con todo, o estos niños que reclutan y que los terminan convirtiendo en guerrilleros o lo que los terminan, ¿me entiendes? O sea, es triste porque sí son víctimas, pero después terminan haciendo crímenes, ¿no? Así es, y son responsables. Son responsables, exactamente. Entonces, como para mí todos tenemos que asumir responsabilidad en el momento que sabemos que hemos cometido cosas que no están bien. Entonces, y lo digo asumiendo cuando yo también lo he dicho, ¿no? O sea, yo siempre he dicho la historia, mi historia, o lo que me pasó a mí, o lo que me obligaron en determinado momento a hacer, y no hablo solamente de un tema en general, sino en general, ¿no? O sea, de un tema específico, sino en general. Sí. Siempre yo sé que van a apuntarme hacia un lado y nunca he tratado de justificar nada, ¿no? Pero creo que es muy importante hacerse uno responsable o decirlo uno, ¿no? Para que ya nadie pueda decir nada porque sabes tú estás consciente de lo que pasó, de por qué pasó, ¿me entiendes? Porque si yo estuviese con el miedo de que me van a echar culpas porque yo, no tengo miedo, ¿sabes por qué? Porque sé que no era mi culpa. Esa es la diferencia. Entonces, por eso tengo la responsabilidad de poder decirlo, ¿me entiendes? Jamás hice algo por hacerle daño a nadie. Eso queda clarísimo. Entonces, esa es la diferencia. Eso nos diferencia mucho. Porque si tú no eres capaz de decir, perdón, hice algo, o sea, y no estamos hablando de una que nos tocó porque nos dieron la orden de que tú ve y dile a ella que tiene que hacer 50 sentadillas, ¿no? Entonces, ahora yo también soy igual y estoy en la misma. No. Acá están confundiendo una cosa con otra. Muy grande. Hay una sistematización donde habían roles y donde siempre esos roles los cumplieron ciertas personas todo el tiempo. Más allá de que hayan mandado a una decirle tal cosa, a otra mandarle la tarjeta, o sea, hay una gran diferencia en los roles. Entonces, y también hay una gran diferencia en la actualidad, en cómo se asumen. Nunca se asumieron las responsabilidades. Entonces, no podés, ahí te das cuenta la diferencia, ¿no? De en dónde estamos, ¿no? En dónde y en el discurso actual, como tú dices, a través de los podcasts, de las entrevistas, de las series, de las películas y demás, porque es hasta de verdad excesivo, ¿no? Demasiado exagerado el ver una serie donde vemos prácticamente una santa, ¿no? Que se quita la ropa para dársela al otro y todas las demás son unas villanas que se ríen y se burlan y hacen un montón de horrores,
o en el caso de este podcast, que yo sí confieso que a muchos al principio nos engañó, y me refiero al podcast de Raquel, pero que después vimos la transformación y también otra vez la exageración, la santificación de su propia persona, que sufría por todos y demás, y que entre otras muchas cosas, te lo comentaba yo a ti, Lili, dice aquello de que de repente de la nada llega Liliana. De la nada llegó Liliana, que por cierto era muy desinhibida y muy cariñosa y abrazaba y besuqueaba al maestro a la menor provocación, sin contar todo lo que ahora ya tú nos has dicho de cómo ella personalmente estuvo por años trabajando tu ingreso al grupo. Claro, pero aparte bajo la promesa de Sergio, bajo la promesa de quién fue, o sea, imagínate cómo te quitas la responsabilidad total, ¿no? Bajo la promesa, no sé, habrá llegado bajo las promesas de Sergio. Eso imagínate. Es es la grandísima diferencia que pues sí, mucha gente se resiste a ver, o yo no sé qué pasa, ¿no? Pero pues bueno, yo estoy muy agradecida por esta invitación, mi admiración, Guadalupe, Lili, lo sabes también a ti y a todas, y pues aquí están esas pruebas, ¿no? Hace tantos años en esa declaración de Chihuahua, palabra por palabra, dando cuenta de esa metodología diseñada para empujar a cada una de ustedes a donde las querían llevar. Ahí está. Así es. Y bueno, muchísimas gracias por más de exponer, ¿no? Y de seguir alzando la voz. Gracias, Guadalupe. Vamos a seguir hablando, ¿eh? Todo lo que tú quieras, todo lo que quieran hablar. Siempre yo digo, mi canal está abierto para todos, pero aparte las chicas son mis hermanas, o sea, y tenemos una comunidad hermosa. De verdad, tenemos una comunidad hermosa que nos apoya y que va creciendo cada vez más, y de gente, como te digo, indignada, así como dice Guadalupe, indignada a tanta mentira, indignada a tanta injusticia, y vamos a seguir alzando la voz. Y yo te agradezco de corazón, Mel, por darnos, o sea, esta oportunidad de también extender nuestra voz, tanto en tu canal, tanto en ayudarnos a explicar lo que nos sucedió a nivel psicológico. Entonces, para nosotros representa mucho, y lo agradezco de verdad, de corazón. Gracias. No, nada que agradecer, de verdad yo también lo hago de corazón, porque te digo, uno no puede cerrar los ojos a una realidad. Creo que sí es una responsabilidad social, y cuando uno se dedica a crear contenido de difusión sobre temas, pues que son en su origen de entretenimiento, que es parte de lo que yo hago en el canal, pero que termina ligándose con cosas muchísimo más serias, pues la responsabilidad crece, ¿no? Y entonces uno tiene un deber de exponer todo lo que, a la luz de lo que estamos observando aquí, es importante destacar, y no, porque de lo contrario es como coludirse, ¿no? Es como hacerse cómplice de lo injusto, y eso creo que no. Totalmente. Así es, no, pues, muchísimas gracias a las dos. Gracias, Lili, por darme el espacio, porque pues también para mí es terapia y tienen muchísima razón. Mel, gracias por todos tus comentarios, y que pues esa responsabilidad pues sí recae en nosotros como sociedad, y pues yo tengo esa misión, ese propósito, y pues para eso se hicieron las leyes, ¿no? Para proteger al más vulnerable, y aquí lo más importante es la causa, y no solo por nosotros, sino bueno, al menos de mi parte, yo creo que de todas nosotras lo vamos a seguir haciendo, porque es un propósito para la protección de los más vulnerables, ¿no? Y pues yo quisiera despedirme, porque sé que en medio del ruido mediático que hoy nos rodea, pues es inevitable ver cómo la opinión pública se divide. Por un lado, quienes están acompañando nos escuchan, y por otro, quienes desde el fanatismo desestiman pues esta realidad que es bastante dolorosa, ¿no? Y pues ante esto, hoy pues más que nunca yo quiero hacer un llamado a la unidad, ¿no? A unidad de quienes creemos en la verdad, unidad de quienes entendemos que pues esta justicia no debe depender de la popularidad, unidad de
entre quienes sabemos que alzar la voz nunca ha sido un error. Y pues precisamente nuestra fuerza no está en el ruido, sino en la convicción. Y que pase lo que pase, nuestras conciencias están en paz, porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia y que no estamos hablando desde el rencor, hablamos desde la verdad, desde la memoria y también desde la dignidad. Y hoy este camino es claro: informar, difundir y también resistir. Es momento de que la sociedad, los medios de comunicación y quienes aún dudan y no comprenden lo que realmente ocurrió dentro de este grupo coercitivo. No se trata de opiniones, se trata de hechos, no se trata de espectáculos, se trata de justicia. Y desde aquí quiero decirles que yo seguiré firme, seguiré hablando y seguiremos juntas, y porque la verdad no se negocia y la justicia tampoco puede esperar. Así que muchísimas gracias, Lili, Mel, por acompañarme y por ser parte de este proceso en mi historia, que para mí es muy valioso. Las quiero mucho y muchísimas gracias por estar, por acompañarme y por seguir de pie junto conmigo. Así vamos a seguir. Gracias a las dos, y vamos a seguir alzando la voz. Y seguramente las voy a seguir viendo aquí en mi canal y en otros canales. Así que muchas gracias a las dos y nos vemos en la próxima.